Muy buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Le damos las gracias al Señor primeramente porque nos permite estar a través de esta vía de comunicación, llegar a través de la palabra de Dios para que así juntos podamos edificar nuestras vidas y así también juntos podamos seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Hoy, en esta noche, quiero transmitir justamente una meditación de la palabra del Señor que lleva como título Procurando ser buenos hombres aprobados por Dios. Para ello, la historia nos va a enseñar mucho con respecto a cómo aquellos hombres, aquellos héroes que nosotros conocemos por historia, supieron ganarse un grado muy honroso. Todos ellos pasaron momentos de peligros, pasaron momentos de batallas, pero sin embargo, ellos nunca dejaron algo muy importante. A través de sus vidas nos demostraron ejemplos, valentías, no cobardías, tampoco miedos, sino que supieron enfrentarse a la realidad. ¿Quién no conoce a un Miguel Grau? ¿Quién no conoce a un Alfonso Ugarte? ¿Quién no conoce a un Francisco Bolognesi? O quizá también a un Jorge Chávez. Todos ellos, la historia nos ha enseñado de que ellos procuraron, con mucho ejemplo, supieron ganarse un grado muy honroso en la historia para que nosotros, a través de ello, podamos seguir su ejemplo, podamos seguir imitando sus vidas y cómo demostrar que nosotros también, mañana más tarde, procuremos presentarnos delante de Dios como obreros, como personas que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Leemos la palabra de Dios que lo dice en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es una verdad muy grande que San Pablo nos describe de que en el día de hoy se debe de encontrar a hombres y mujeres quizá también que procuren delante de Dios presentarse como hombres aprobados. Y para ello, la Biblia nos va a enseñar de algunas características, de algunas verdades que tenemos que demostrar en nuestras vidas para que mañana nosotros podamos ser hombres aprobados por el Señor. Primeramente, en la Biblia vamos a hallar en Romanos 12, versículo 11, dice el texto, en lo que se requiere diligencia. En el número 1 que estamos describiendo, la Biblia nos va a enseñar de que hoy más que nunca se necesitan hombres y mujeres que sean diligentes en las cosas de Dios. Esto quiere decir de que se necesitan hombres que busquen las cosas de Dios sobre todas las cosas. Hoy se ha perdido este principio. Hoy este principio se ha perdido grandemente en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay quien busque al Señor de todo corazón. Ya no hay quien busque al Señor. Ya se ha perdido justamente la búsqueda que antes había, cuando había la presencia de Dios en nuestras vidas, en el primer amor. Con qué ansia, con qué amor, con qué fuerza, con qué voluntad uno buscaba la cosa del Señor. Hoy el texto nos dice claramente en lo que se requiere diligencia. ¿Diligencia por qué? Porque hoy vemos a muchos hombres que a pesar de que sus vidas espirituales están decayendo en gran manera, hoy vemos a hombres y mujeres que están descuidando su vida espiritual y poco hacen justamente por levantarse. Y poco hacen justamente por querer volver nuevamente a buscar las cosas de Dios. Y poco hacen nuevamente para volver a ese primer amor que tenían cuando conocían al Señor. Se ha perdido el principio de la búsqueda del Señor. Hoy solamente nos hemos acostumbrado a buscar a Dios en los tiempos malos, en los tiempos de la calamidad, en el tiempo de los problemas, en el tiempo de las angustias, en el tiempo de la enfermedad. Solamente buscamos a Dios con diligencia, pero en los tiempos buenos, en los tiempos de bendición,
en el tiempo de bonanza, cuando Dios nos da su bendición en gran manera. Y eso es lo que nos falta en el día de hoy. Es por eso que procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios como hombres y mujeres aprobados por el Señor. Pero para esto necesitamos ¿qué? Necesitamos la diligencia en las cosas del Señor. Diligente es estar atento, apercibido, estar viendo, vislumbrando justamente nuestra vida espiritual. Que no haya ningún descuido, que no haya nada que nos pueda separar del amor del Señor. Esa es la primera razón por cual el texto nos dice en Romanos 12:11, en lo que se requiere diligentes. Hombres que tengan las ansias de buscar las cosas de Dios. Hombres que procuren buscar con mucho esfuerzo, con mucha valentía el amor de Dios. Reverenciarle, amarle, quererle, humillarse delante de Dios, consagrar su vida delante de Dios. Dios es muy bueno. Esa es una verdad muy apremiante. A través de ello Dios va a bendecir nuestras vidas. A través de ello Dios va a bendecir nuestras vidas y mañana más tarde seremos distintos para el Señor. Oh, Dios renueva nuestras vidas. Oh, Dios, haz de nosotros cada día un altar de bendición. Oh, Señor, pon tu mano en nosotros. Una gota de tu sangre, Señor, cambiará nuestras vidas. Volveremos a ser como antes. Cuando buscamos la cosa de Dios. Cuando le amamos a Dios sobre todas las cosas. Cuando nos hincamos de rodillas y le buscamos al Señor en oración, ahí sin temor, sin miedo, sin vergüenza. Cuando le lloramos cada día, cuando nuestras lágrimas caían, cuando buscamos su presencia, cuando buscamos la llenura de su Espíritu, y cada día en nosotros era eso, buscar la presencia de Dios. Hoy todo esto se ha perdido. Hoy ya no hay quien busca al Señor de todo corazón. Hoy ya no hay quien busca al Señor con todas las ansias, con toda su fuerza, con toda su voluntad. Por eso que San Pablo nos habla ahí justamente en 2 Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y Romanos 12 nos dice pues en lo que se requiere diligentes, hombres que busquen la cosa de Dios sobre todas las cosas. Número 2, dice también en Deuteronomio 15:5, si escuchares fielmente la palabra de Dios para guardarla y cumplirla todos sus mandamientos, Dios te va a bendecir. Hoy este segundo principio que la Biblia nos describe para que mañana más tarde seamos hombres aprobados por Dios, en que no tengamos nada de qué avergonzarnos, que podamos demostrar justamente a los demás, que podamos demostrar a los seres que nos rodean, a nuestros hermanos, a nuestra hermana. Procuremos mañana más tarde ser hombres aprobados por Dios. Procuremos mañana más tarde ser hombres donde Dios justamente haga de nosotros un canal de bendición. Seamos mañana más tarde instrumentos útiles en la mano del Señor. Para ello, dice el segundo punto, que un varón aprobado por Dios es uno que sabe oír la palabra. Y Deuteronomio 15 nos dice, si escuchares fielmente la palabra de Dios para guardarla y cumplir todos sus mandamientos. Este segundo punto que se necesita en el día de hoy, que se requiere con mucha urgencia, en este segundo punto en lo que se requiere con mucha voluntad, se busca hombres y mujeres que puedan cumplir este segundo principio de ser hombres que escuchen la palabra de Dios en su vida. El texto dice, procura escuchar fielmente la palabra de Dios, guárdala y ponlo siempre por cumplimiento y Dios te va a bendecir a través de ello. Con esto queremos decir de que hoy, más que nunca, tenemos que ser hombres atentos, apercibidos, fieles a escuchar siempre la palabra de Dios. Y darle por cumplimiento, guardala. El texto dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy es tiempo en que nosotros no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Hoy es tiempo en que la palabra de Dios se enraíce en nuestras vidas.
Hoy es tiempo en que la palabra de Dios nos ayude a poder afirmarnos, a poder justamente estar siempre firmes en las cosas de Dios. Pero si no nos alimentamos de la palabra de Dios, pero si no leemos la palabra de Dios fielmente, si no cumplimos por guardarla y ejecutarla y hacerlo realidad, la palabra de nuestras vidas, si no nos damos por cumplimiento a todo ello, nuestras vidas comienzan a decaer. Nuestras vidas comienzan a perder justamente principios muy importantes. Ata la palabra en tu vida. Permite que la palabra de Dios sea un canal de bendición. Hoy es tiempo en que todos juntos vengamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy es tiempo en que hoy más que nunca necesitamos ser fieles oidores de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para guardarla y también darle por cumplimiento. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el texto. Procura siempre presentarte delante de Dios como un varón aprobado que sabe oír, que sabe dar por cumplimiento, que sabe guardar, que es fiel justamente a la palabra de Dios. Y esto se necesita en el día de hoy, que haya hombres y mujeres que sean fieles a la palabra del Señor. Y este principio no trae ni una gravedad. Este principio no trae nada de esfuerzo. Este principio no trae nada justamente de muy esfuerzo. Solamente es voluntad. Solamente es decisión. Solamente es entrega. Solamente es querer de buscar y ser fiel a la cosa de Dios. Mi hermano, procura siempre presentarte delante de Dios como un varón aprobado. Que primeramente sea diligente en buscar las cosas de Dios. Segundo, que oiga siempre su palabra. Y haciendo ello, nosotros vamos a ganar un grado muy honroso en las cosas de Dios. Estos hombres que nosotros describimos al inicio, supieron ganarse un grado muy honroso. Supieron ganarse justamente un grado muy honroso en la historia, porque demostraron a través de ello su ejemplo, su valentía. Sin cobardía y sin miedo a nada. Hoy la historia lo describe como héroes, como personajes que supieron ganarse un grado muy honroso en la historia. Si esto sucede justamente en la vida de la historia, cuanto más en la iglesia local, cuanto más en la iglesia de nosotros, buscamos personajes que sean justamente varones aprobados por Dios, hombres que no tengan de nada de qué avergonzarse, que saben usar siempre bien, que sean diligentes y sobre todo que oigan siempre la palabra de Dios. Tercero, Mateo 7, del 24 al 27, nos va a decir justamente el texto: y no cayó porque estaba fundamentado sobre la roca. Hoy se necesita buscar a hombres y mujeres creyentes que sean estables en las cosas de Dios. La estabilidad no va a llevar a tener que ganar mucha bendición. La estabilidad en las cosas de Dios no va a llevar justamente a que nuestra vida sea de bendición para muchos. Hoy vemos de muchos creyentes que un día estaban en las cosas de Dios, que un día justamente comenzaban a buscar las cosas de Dios, que cantaban, alababan a Dios, buscaban al Señor, con qué regocijo, con qué humildad, con qué reverencia buscaban las cosas del Señor. Pero hoy es triste mencionar que a través de la experiencia no se puedan ver a hombres y mujeres que sean estables en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque justamente los desánimos, los problemas, las dificultades, la enfermedad, los peligros, las pruebas, los conflictos y todos ellos, cuando llegan a la vida del hombre, cuando llegan a la vida de la mujer, si esto no está bien afirmado en las cosas de Dios, si este no es estable, si este no está parado firme en las cosas de Dios, entonces mañana pierde, resbala y se aleja poco a poco de las cosas del Señor. De esto conocemos a muchas personas, a muchos hombres
que un día buscaron la cosa del Señor y hoy brillan por su ausencia. Pero más nosotros que estamos aquí en las cosas de Dios, más nosotros que aún todavía estamos firmes, más aún nosotros que por la gracia de Dios y por su voluntad estamos siguiendo la cosa del Señor. Mas nosotros, porque por su gracia y por su misericordia aún todavía seguimos en su camino, procuremos ser hombres estables en la cosa del Señor. El texto dice en Mateo 7 que vinieron ríos, soplaron vientos. El primero cayó porque su fundamento estaba sobre la arena. Porque cayó porque no tenía fundamento, cayó porque no estaba enraizado, cayó porque no estaba firme, cayó porque era justamente fácil en las cosas del mundo. Pues el segundo, aunque vino ríos, descendieron justamente los vientos, golpearon con ímpetu contra aquella casa, pero ello no cayó. ¿Y sabe por qué no cayó? Porque el texto dice que se halló justamente fundamentado en la roca. Y un creyente, un hijo de Dios, que está fundamentado en la roca que es Cristo, es muy difícil que el enemigo, a pesar que pueda mandar muchas artimañas, a pesar que el enemigo nos pueda mostrar justamente muchos errores, muchas armas que el enemigo nos pueda lanzar como dardos, como problemas, como dificultad, como pruebas, si estamos en el Señor, si estamos confiados en el Señor, si estamos bien con Dios, entonces ninguno de ellos nos va a hacer caer y nos va a hacer apartar de las cosas del Señor. Procuremos pues, mi hermano, presentarnos delante de Dios como hombres, como mujeres, que no tienen nada de qué avergonzarse, que saben usar bien la palabra de Dios, que saben presentarse delante de Dios como varones aprobados, que son canales de bendición, instrumentos útiles en la mano del Señor. Para ello, no te olvides, sé diligente. No te olvides oír siempre la palabra de Dios. Léelo, medítalo, reflexiona, estudia, porque hoy necesitamos a estos tipos de hombres que hagan de la palabra de Dios justamente un alimento espiritual. A través de ellos tú vas a alimentar tu vida. A través de ellos tú vas a ganar un grado muy honroso en las cosas de Dios. Sé estable. A pesar de las cosas que puede pasar, a pesar de las muchas circunstancias que puede pasar en tu vida, afírmate en las cosas de Dios. No dejes que la prueba se golpee en tu vida. No dejes justamente de que las dificultades, los conflictos, te hagan descuidar tu vida espiritual en las cosas de Dios. Sé estable, mi hermano. Afírmate. Ánclate en la roca que es Cristo. Procura que el Señor sea tu fundamento. Procura que el Señor sea la roca sólida donde tus pies están firmes en las cosas de Dios. Mas tú, oh Jehová, serás mi gloria. Mas tú, oh Jehová, serás escudo alrededor mío, mi roca, quien levanta siempre mi cabeza. Haz de Cristo, mi hermano, tu fundamento. Haz de Cristo, mi hermano, una roca. Haz de Cristo, mi hermano, un ancla donde tus pies pueden estar firmes y sobre todo tu casa se pueda levantar cada día más y más en las cosas de Dios. Vendrán ríos, soplarán vientos, golpearán con fuerza tu vida, pero si estamos juntos en la mano de Dios, nadie después nos separará del amor de Cristo. Así vengan tribulaciones, vengan angustias, vengan dificultades y aún lo por venir, nadie pues nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Es por eso que San Pablo nos dice justamente en el texto que hemos dado por inicio, que procuremos presentarnos en lo que se requiere justamente buscar a hombres y mujeres aprobados por Dios. Para ello, ya lo estamos mencionando. Y sé que la Biblia nos va a hablar de muchas características. Y sé que para ello la Biblia nos va a dar muchas razones, muchos principios, para que nosotros seamos mañana más tarde hombres aprobados por Dios. Un cuarto, dice que seas un hombre de bendición. Números 15:30 nos dice el texto, y ellos dijeron,
subamos y tomemos por posición contra aquellos pueblos, porque más podemos nosotros que ellos. ¿Por qué justamente el cuarto punto de que nosotros seamos hombres de bendición? ¿Por qué se nos pide ahora un punto más en nuestra vida cristiana? De que primeramente nos pide que seamos diligentes, que oigamos siempre la palabra, que seamos estables. Y ahora nos pide que seamos de bendición. Y quiera Dios de que en cada iglesia, en cada pueblo de Dios, haya hombres que sean de bendición y no de maldición. ¿Y saben por qué? Porque la necesidad es mucho. La labor es grande. La mies es fuerte. En las iglesias vienen hombres y mujeres de diversos tipos de caracteres. En la iglesia vienen hombres y mujeres y jóvenes diferentes y todos distintos. Y ellos vienen a buscar al Señor. Ellos vienen a buscar justamente las cosas de Dios. Y si nosotros no somos de bendición para ellos, entonces ellos vendrán, se sentarán, cantarán y luego se irán, porque no hemos procurado ser de bendición para ellos. Números nos dice de que la historia es muy conocida. El texto de Números 15 nos habla justamente de una reacción que el pueblo tuvo cuando después de que ellos fueron a visitar, después de que ellos salieron justamente a buscar y mirar la tierra prometida que Dios le había dado, después de que ellos regresaron, después de que ellos volvieron justamente con grandes cosas. Sin embargo, 10 de ellos, que también fueron a pisar la tierra prometida, volvieron y todos juntos dieron un informe. Pero sin embargo, los 10 primeros, que también fueron a ver y conquistar aquella tierra, dijeron: señores, ¿para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a subir? No vayamos. Allá hay gigantes. Allá la tierra no es buena. Allá no hay agua, no hay nada. Todo es árido, todo es seco, todo es desierto. Y encima hay números de ejércitos, hombres de batalla. Y si nosotros vamos hacia ellos, nos van a pisar, nos van a matar, nos van a golpear. Y si nosotros vamos hacia ellos, vamos a ser de vergüenza. Decían estos hombres que un tiempo fueron a buscar las cosas de Dios y volvieron justamente con desánimo. Volvieron con una reacción muy triste. Y eso es lo que estaban transmitiendo al pueblo. Y eso es lo que estaban diciendo al pueblo de Dios. Y el pueblo ya se había contagiado. El pueblo ya se había contagiado justamente a la reacción negativa de ellos. Como que ya habían bajado a la guardia. Como el semblante de sus rostros se puso muy triste, se pusieron así muy pensativos. ¿Subamos o no subamos? ¿Vamos o no vamos? Como que pareciese de que todo hubiese terminado. Como que pareciese de que todo se hubiese derrumbado. Pero sin embargo, miren, el texto que hemos leído habla de un Caleb, habla de un hombre que fue de bendición, habla de un hombre que supo levantarse, que a pesar de la tristeza, a pesar del desánimo, a pesar justamente de todo lo distinto, Caleb se levantó sobre un monte, sobre una roca y dijo: señores, ¿por qué vamos a estar desanimados? ¿Acaso Dios no está con nosotros? ¿Acaso Dios no nos ha ayudado por todo el camino en el desierto que hemos estado muchos años? Subamos, vayamos justamente hacia ello. Tomemos por posición la tierra que Dios nos ha dado. Porque más podemos nosotros, porque con nosotros está Dios, Jehová de los ejércitos. Oiga, y esta expresión causó ánimo,
causó esperanza, dio vigor, devolvió la fuerza, devolvió las esperanzas al pueblo. Y todos subieron, y todos fueron, y todos se animaron, y todos se juntaron, y todos se alegraron. ¿Por qué? Porque más podemos nosotros, porque con nosotros está Dios, Jehová de los ejércitos. Mi hermano, se necesita de que en el día de hoy busquemos a hombres y mujeres que sean de bendición y no de maldición. La iglesia carece mucho de ello. La iglesia carece de muchos personajes que sean de bendición para muchos. Quiera Dios de que mañana más tarde, a través de ello, Dios haga de ti un canal de bendición, un instrumento útil en la mano del Señor. Quiera Dios que mañana más tarde, a través de ello, Dios ponga en ti, en tu vida, por tu diligencia, por oír su palabra y ser estable, un hombre de bendición para muchos. La labor es grande, mi hermano. En la iglesia hay mucha necesidad. Muchos vienen con sus cargas. Muchos vienen con sus problemas. Muchos vienen de diferentes maneras. Y Dios nos ha puesto a nosotros para ser no de maldición para ellos, sino de bendición. Procuremos con diligencia buscar hoy más que nunca las cosas de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque más está con nosotros que con ellos. Porque con nosotros está Dios, Jehová de los ejércitos. Quiera Dios, mi hermano, de que estas palabras que se ha vertido por este medio sea de bendición para tu vida. Quiera Dios, mi hermano, que estas palabras de esta reflexión meditada sea para tu vida una edificación, donde todos juntos así podemos buscar cada día las cosas de Dios. Un saludo muy especial para San Juan, el grupo que está formado justamente en la iglesia Monte Santiago. Saludo para el pastor Carlos Jara y su esposa, la hermana Celia Quispe. Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Mi nombre es Miguel Garay, pastor de iglesia afiliado en Monte Santiago. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.